Soy Greg, un trabajador de aerolínea experimentado con años de experiencia en la industria de la aviación. Este es el encuentro escalofriante que tuve en un vuelo aparentemente rutinario que expuso la parte más oscura de las fallas técnicas y el potencial de un desastre catastrófico. Era un día normal y me asignaron a trabajar en el vuelo 237, un viaje de ojos rojos que había realizado innumerables veces. Como asistente de vuelo, me enorgullecía de mantener un comportamiento tranquilo y sereno, pero no sabía que este vuelo en particular pondría a prueba incluso mis nervios. Los pasajeros abordaron el avión, su emoción palpable, listos para llegar a sus destinos. Entre ellos había una mezcla de viajeros experimentados, familias y entusiastas primerizos. La cabina estaba llena de una cacofonía de voces, el murmullo de la conversación y la risa ocasional. Mientras las puertas se cerraban y nos preparábamos para el despegue, realicé los procedimientos de seguridad familiares con mis compañeros de tripulación. Teníamos nuestros roles hasta la ciencia, trabajando en armonía para asegurar un vuelo tranquilo y sin incidentes. Una vez en el aire, las luces de la cabina se atenuaron y el zumbido de los motores proporcionó un telón de fondo relajante para el viaje. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, algunos se quedaron dormidos y otros estaban absortos en su entretenimiento durante el vuelo. En medio de la calma, noté una peculiar luz parpadeante en uno de los paneles de control. Al principio, lo descarté como un problema técnico menor, algo que los ingenieros de vuelo podrían solucionar fácilmente al aterrizar. Sin embargo, mi inquietud creció a medida que la luz persistía y decidí alertar al capitán al respecto. Mientras me dirigía a la cabina, no pude evitar notar la repentina caída en la presión de la cabina. Mi corazón dio un vuelco y sentí una ola de pánico crecer dentro de mí. Llamé a la puerta de la cabina, mi voz temblaba cuando le informé al capitán sobre la luz parpadeante y la repentina caída en la presión de la cabina. Me aseguró que probablemente era un problema menor y que el avión estaba diseñado para manejar tales situaciones. Aliviado por su respuesta, regresé a la cabaña, pero mi inquietud persistía. Traté de poner una cara valiente para los pasajeros, haciendo mis deberes como de costumbre. Sin embargo, en el fondo, no podía quitarme de encima la sensación de que algo no andaba bien. A medida que el vuelo continuaba, la falla técnica se intensificó y la luz parpadeante ahora iba acompañada de una alarma intermitente. Los pasajeros comenzaron a notar los sonidos y luces inusuales, y la ansiedad se extendió como un reguero de pólvora por toda la cabina. El capitán se dirigió a los pasajeros, tratando de asegurarles que no había motivo de preocupación. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, la tensión dentro de la cabina siguió aumentando. Una madre joven se me acercó con su bebé, sus ojos llenos de miedo. ¿Está todo bien? ¿Qué está pasando?, preguntó ella, su voz temblando. Hice lo mejor que pude para mantener la compostura, asegurándole que era solo un problema técnico menor y que la tripulación y el capitán estaban haciendo todo lo posible para resolverlo. Pero en el fondo, sabía que la situación era más grave de lo que nadie dejaba entrever. La falla técnica ya no era solo un inconveniente, tenía el potencial de ser fatal. Con cada minuto que pasaba, la atmósfera de la cabina se volvía más tensa, el miedo palpable. Podía sentir el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, sabiendo que los pasajeros estaban depositando su confianza en nosotros para mantenerlos a salvo. A medida que nos acercábamos al aterrizaje, contuve la respiración, rezando para que el avión llegara a salvo al suelo. Los momentos finales del vuelo se sintieron como una eternidad, la tensión casi sofocante. Y luego, con un suspiro de alivio, las ruedas tocaron la pista y aterrizamos a salvo. La cabina estalló en aplausos, una mezcla de alivio y gratitud por un viaje que se había sentido todo menos rutinario. Después de que los pasajeros desembarcaron, la tripulación de vuelo se reunió para hablar sobre la angustiosa experiencia. La falla técnica había sido mucho más grave de lo que cualquiera de nosotros había anticipado, y estábamos conmocionados por la llamada cercana.
A raíz del vuelo 237, las autoridades de aviación iniciaron una investigación exhaustiva sobre el mal funcionamiento técnico. Se determinó que un sensor defectuoso había provocado el parpadeo de la luz y la alarma, lo que provocó la caída de la presión en la cabina. El incidente sirvió como un claro recordatorio de la importancia del mantenimiento riguroso y la vigilancia constante en la industria de la aviación. El escalofriante encuentro en el vuelo 237 había expuesto la vulnerabilidad de incluso la tecnología más avanzada y el potencial de desastres catastróficos. Como trabajador de una aerolínea, el encuentro me cambió para siempre. Profundizó mi aprecio por las innumerables medidas de seguridad que garantizan el bienestar de los pasajeros y me hizo ser muy consciente de la delgada línea entre los vuelos de rutina y las situaciones potencialmente fatales. El escalofriante encuentro en el vuelo 237 nos dejó a mí y a los lectores percibir la importancia de la vigilancia técnica en la industria de la aviación a nuestra manera. Sirvió como un recordatorio de que las vidas humanas penden de un hilo con cada vuelo y el potencial de un desastre se cierne más allá del velo de la rutina. Si te gusta escuchar historias de terror durante horas seguidas, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a Nonstop Creepypasta Horror Stories de inmediato. Soy el capitán James Anderson, un piloto experimentado, y esta es la desgarradora historia del vuelo que puso a prueba mis habilidades y mi coraje hasta el límite. Mientras las nubes oscuras se reunían en lo alto y los vientos tempestuosos aullaban, me encontré navegando a través de una tormenta implacable que amenazaba la seguridad de todos a bordo del vuelo 315. Fue un vuelo de rutina que empezó como cualquier otro. Los pasajeros abordaron el avión con entusiasmo y anticipación por su destino. Mientras me preparaba para el despegue, el informe meteorológico indicó algunas turbulencias más adelante, pero nada que no hubiera manejado antes. El despegue fue suave y ascendimos a los cielos en medio de la serena belleza de las nubes. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a nuestra altitud de crucero, el clima empeoró dramáticamente. Una intensa célula de tormenta se cernía delante, su furia oscura se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El avión comenzó a temblar cuando entramos en los cielos turbulentos y los pasajeros pudieron sentir el cambio repentino en la atmósfera. La tripulación de cabina se preparó rápidamente para el inevitable y difícil viaje, abrochándose los cinturones de seguridad mientras las señales de cinturones de seguridad se iluminaban en todo el avión. Informé a los pasajeros de la tormenta que se avecinaba y les aseguré que haríamos todo lo posible para mantenerlos a salvo durante el clima turbulento. Dentro de la cabina, el panel de instrumentos era un torbellino de luces y alarmas que indicaban la gravedad de las condiciones exteriores. Mientras me comunicaba con el control de tráfico aéreo, podía sentir el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Mi copiloto, Lisa, se mantuvo tranquila y concentrada, ofreciendo apoyo y asistencia durante la tensa situación. Con cada minuto que pasaba, la tormenta se intensificaba, azotando la aeronave con feroces ráfagas de viento y lluvia torrencial. La turbulencia dificultaba mantener un rumbo constante y tuve que ajustar los controles de vuelo constantemente para mantener estable el avión. La radio crepitó con actualizaciones de otros pilotos en el área, informando sobre las difíciles condiciones a las que también se enfrentaban. El control de tráfico aéreo nos proporcionó rutas alternativas, pero cada opción presentaba su propio conjunto de riesgos y obstáculos. A medida que empeoraba la turbulencia, la ansiedad de los pasajeros se hizo palpable. La tripulación de cabina hizo todo lo posible para tranquilizarlos, ofreciéndoles bebidas y bocadillos para distraerlos de la angustiosa situación. Podía sentir mi corazón latir con fuerza en mi pecho mientras navegaba a través de la tormenta, confiando en mis años de experiencia y entrenamiento para mantener la aeronave en curso. La seguridad de los pasajeros y la tripulación era mi principal prioridad y sabía que tenía que tomar las decisiones correctas, incluso bajo una presión extrema. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la turbulencia se intensificó y la aeronave comenzó a experimentar severas fluctuaciones de altitud.
Los golpes constantes dificultaban mantener el control y podía sentir el peso de la aeronave moviéndose debajo de mí. Con cada ráfaga de viento, mi mente se aceleraba, analizando el mejor curso de acción para llevar el avión a un lugar seguro. La comunicación por radio con el control de tráfico aéreo se volvió cada vez más urgente, ya que nos guiaron a través de la tormenta y nos brindaron actualizaciones cruciales sobre las condiciones climáticas. A medida que avanzaba la tormenta, tomé la difícil decisión de solicitar un desvío a un aeropuerto cercano con condiciones climáticas más favorables. El control de tráfico aéreo accedió a nuestra solicitud y comenzamos el descenso hacia los cielos más tranquilos de abajo. El descenso resultó ser tan desafiante como el ascenso, ya que nos encontramos con fuertes vientos cruzados y lluvia. La pista quedó a la vista, pero las difíciles condiciones hacían que no estuviera seguro de que pudiéramos aterrizar con seguridad. Con determinación y concentración, hice una serie de ajustes rápidos, guiando el avión hacia la pista. El viento aullaba contra la aeronave, empujando y tirando mientras luchábamos por mantener el control. Las luces de la pista se acercaron y pude sentir cómo aumentaba la tensión en la cabina. Mi copiloto y yo trabajamos en perfecta sincronía, confiando en nuestro entrenamiento y experiencia para llevar el avión a un aterrizaje seguro. Con un ajuste final, la aeronave aterrizó en la pista y los frenos se activaron con toda su fuerza. El avión derrapó levemente, pero logré detenerlo de manera controlada. Los pasajeros soltaron un suspiro colectivo de alivio. Mientras nos dirigíamos a la puerta de embarque, la tormenta comenzó a amainar, las nubes oscuras se disiparon y los vientos se calmaron. Los pasajeros prorrumpieron en aplausos, agradecidos de haber aterrizado sanos y salvos después de la terrible experiencia. El escalofriante encuentro con la tormenta nos dejó a mí y a los lectores percibir la intensa realidad de volar a través de un clima turbulento. La experiencia sirvió como un claro recordatorio de los increíbles desafíos que enfrentan los pilotos y la importancia de su capacitación y experiencia para garantizar la seguridad de todos los que están a bordo. A pesar de la adrenalina y el miedo que me invadió durante el vuelo, el saber que habíamos aterrizado a salvo me llenó de una profunda sensación de logro y alivio. Los cielos tormentosos pueden haber puesto a prueba nuestro temple, pero juntos, como equipo, habíamos conquistado la tempestad y regresado a cielos en calma una vez más. Soy Sarah, una viajera experimentada, y este es el escalofriante encuentro que tuve durante un vuelo transatlántico. Como viajero frecuente, no era ajeno a los viajes de larga distancia y la monotonía inherente que traían. Sin embargo, en este vuelo en particular, un evento inexplicable cambiaría para siempre mi percepción de los viajes aéreos. Era un vuelo de ojos rojos y la cabina estaba débilmente iluminada mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos, ansiosos por descansar un poco durante el viaje nocturno. Tomé asiento junto a la ventana, mi preferencia habitual, y miré a mis compañeros de viaje. No había nada fuera de lo común, solo caras cansadas, algunas ya dormidas. A medida que el vuelo despegaba y las luces de la cabina se atenuaban aún más, traté de ponerme cómodo en mi asiento, preparado para el largo vuelo que tenía por delante. Cerré los ojos, con la esperanza de dormir un poco, pero fue entonces cuando lo sentí, una extraña presencia a mi lado, como si alguien estuviera de pie junto a mi asiento. Abrí los ojos, esperando ver a una azafata u otro pasajero, pero para mi sorpresa, no había nadie allí. El asiento a mi lado estaba vacío y el pasillo estaba desierto. No podía entender qué había causado esa extraña sensación, pero me dejó con los nervios de punta. Lo atribuí a la fatiga del viaje y traté de descartar la extraña sensación. Sin embargo, con el paso de las horas, la presencia volvió, una sensación sutil, pero persistente, de que alguien o algo ocupaba el asiento vacío a mi lado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, a pesar de la cálida cabaña, no podía quitarme de encima la sensación de frío que me envolvía. Traté de distraerme con una película, pero ni siquiera la comedia alegre logró aliviar mi inquietud. Presioné el botón de llamada de la azafata y pregunté si podían revisar el área alrededor de mi asiento.
La azafata, Laura, obedeció y miró alrededor de la fila. ¿Pasa algo, señora?, preguntó, notando mi inquietud. Yo, no lo sé, tartamudeé, sin saber cómo explicar el inexplicable sentimiento. Sigo sintiendo que hay alguien allí, pero no hay nadie. Laura sonrió, entendiendo mi aprensión. Probablemente sea solo el cansancio que te afecta. Los vuelos largos pueden desorientarte a veces. Pero no te preocupes, vigilaré esta sección solo para asegurarme de que todo esté bien. Su tranquilidad hizo poco para calmar mis nervios, pero le agradecí de todos modos. Mientras se alejaba, traté de racionalizar la experiencia, atribuyéndola a que mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, a medida que el vuelo continuaba, la presencia se hizo más pronunciada. Casi podía escuchar susurros débiles, como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. La sensación de ser observado se intensificó y no pude ignorarlo por más tiempo. Discretamente, miré alrededor de la cabina en busca de cualquier señal del escurridizo pasajero. Pero todos parecían estar absortos en su propio mundo, ajenos al evento inexplicable que se desarrollaba a mi lado. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, no pude evitar la sensación de que la presencia estaba tratando de decirme algo. ¿Pero qué? Los susurros eran apenas audibles y no podía distinguir ninguna palabra ni frase. En un acto de desesperación, me acerqué a la persona sentada al otro lado del pasillo, con la esperanza de que pudiera brindarme alguna información. Pero cuando me volví, el asiento estaba vacío y no había señales del pasajero que había estado sentado allí antes. El pánico se apoderó de mí y luché por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Estaba imaginando cosas? Mi parte racional insistió en que todo estaba en mi cabeza, pero la inquietud permaneció, carcomiéndome. Decidí confiar en los asistentes de vuelo, con la esperanza de que pudieran entender mi situación. Laura escuchó atentamente, su expresión llena de preocupación. A veces, durante los vuelos largos, nuestra mente puede jugarnos una mala pasada, explicó suavemente. Es un fenómeno conocido como cognición aislada, donde el cerebro crea experiencias imaginarias debido al aislamiento prolongado y la fatiga. Es más común de lo que piensas, especialmente en vuelos transatlánticos. Su explicación tenía sentido, pero no podía quitarme de encima la extraña sensación. Le agradecí a Laura por su comprensión y traté de distraerme por el resto del viaje. Cuando el avión finalmente aterrizó, sentí una sensación de alivio porque la inquietante experiencia había terminado. Sin embargo, cuando bajé del avión, la presencia pareció desvanecerse, dejándome con una inexplicable sensación de pérdida. Traté de dejar atrás el extraño encuentro, atribuyéndolo a una experiencia cognitiva aislada, como había sugerido Laura. Sin embargo, siempre sería un misterio, un evento inexplicable que me permitió a mí y a los lectores percibirlo a nuestra manera. ¿Era simplemente el resultado de la fatiga y el aislamiento, o había algo más en esa extraña presencia a mi lado? Nunca lo sabré con certeza, pero una cosa era cierta, ese vuelo quedaría grabado en mi memoria para siempre, un encuentro escalofriante que desafió mi percepción de la realidad y me dejó con más preguntas que respuestas. Soy trabajador de una aerolínea y este es el encuentro escalofriante que tuve a bordo del vuelo 237. Por supuesto, ese no es el nombre real del vuelo. Pero si eres lo suficientemente inteligente, podrías descifrar el nombre real del vuelo después de escuchar con mucha atención mi escalofriante encuentro. Era un día cualquiera en el aeropuerto, con viajeros bulliciosos, listos para embarcarse en sus viajes. Como azafata experimentada, lo había visto todo: turbulencias, retrasos e incluso pasajeros indisciplinados. Pero este vuelo no se parecería a nada que hubiera experimentado antes. Cuando comenzó el proceso de embarque, saludé a los pasajeros con una cálida sonrisa, esforzándome por hacer que su viaje fuera lo más placentero posible. Entre ellos estaba una mujer joven, Emily, que se destacaba del resto.
Tenía un aire de inquietud a su alrededor, como si algo la preocupara. Ofrecí una sonrisa tranquilizadora, con la esperanza de aliviar sus nervios. Cuando el vuelo despegó, todo parecía ir sobre ruedas. Se acomodaron los pasajeros y se hicieron los anuncios de rutina. Sin embargo, cuando alcanzamos la altitud de crucero, una extraña sensación se apoderó de mí. Era una sensación de malestar que no podía quitarme de encima, como si algo no estuviera del todo bien. Descarté la extraña sensación, atribuyéndola a un día largo y fatiga. Pero luego noté una luz parpadeante cerca de los compartimentos superiores. Me acerqué para investigar, solo para encontrar que la luz estaba perfectamente bien, sin ningún problema. Una vez más, lo descarté como un simple problema técnico y volví a mis funciones. Durante todo el vuelo persistió esa sensación inquietante, como si hubiera una presencia inexplicable a bordo. Traté de mantener la compostura, pero mi corazón se aceleró con ansiedad. Mientras nos preparábamos para el descenso, la turbulencia se intensificó de repente. El avión se sacudió violentamente, lo que provocó que los pasajeros agarraran sus apoyabrazos con miedo. Corrí a mi asiento y abroché mi cinturón de seguridad, mi mente acelerada por la preocupación. En medio de la turbulencia, volví a mirar a Amelie, que parecía estar al borde del pánico. Me acerqué a ella y le ofrecí un poco de tranquilidad, pero ella agarró su collar con fuerza, como si buscara consuelo en él. «Estaremos bien. Esto es solo una mala racha de turbulencia. Los pilotos están bien entrenados para manejar situaciones como esta», dije, tratando de mantener una actitud tranquila. Emily asintió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. «Tengo un mal presentimiento sobre esto», susurró. La turbulencia finalmente disminuyó a medida que nos acercábamos al destino. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, los pasajeros comenzaron a desembarcar. Amelie fue una de las últimas en irse, con el rostro aún marcado por la preocupación. Cuando salí del avión, sentí una extraña compulsión de verla una vez más. Pero cuando me volví, Amelie había desaparecido sin dejar rastro. Era como si nunca hubiera estado en el vuelo. Confundido y alarmado, pregunté a los otros auxiliares de vuelo, pero ninguno de ellos recordaba haber visto a Amelie ni a nadie que coincidiera con su descripción. Incluso revisé el manifiesto de vuelo, pero no había constancia de que ella abordara el vuelo. Sintiéndome nervioso, me acerqué a los pilotos con la esperanza de que pudieran tener algunas respuestas. Pero ellos también estaban desconcertados y me aseguraron que nadie había salido del avión durante el vuelo. No podía deshacerme de la sensación de que algo estaba profundamente mal. La desaparición inexplicable de Amelie me perseguía y no podía encontrar ninguna explicación lógica para lo que había sucedido. Mientras compartía la historia con mis colegas, algunos sugirieron que Amelie podría haber sido un polizón o una pasajera que de alguna manera se había colado en el avión sin la documentación adecuada. Pero esa teoría no me sentó bien. Sabía lo que había visto, y no era algo que pudiera explicarse fácilmente. El incidente me dejó con más preguntas que respuestas, y se quedó conmigo, atormentándome en mis pensamientos mucho después de que terminara el vuelo. No pude evitar preguntarme si había una explicación racional para la desaparición de Amelie o si era algo más misterioso e inexplicable. En las semanas que siguieron, escuché susurros entre mis compañeros de trabajo de la aerolínea sobre otros sucesos inexplicables en el vuelo 237. Algunos hablaron de sonidos extraños que resonaban en la cabina, mientras que otros afirmaron haber visto sombras fugaces en el pasillo. Cada historia era diferente, pero todas parecían centrarse en el mismo vuelo. El evento inexplicable a bordo del vuelo 237 siguió siendo un misterio, dejándonos con nuestras propias percepciones e interpretaciones. Algunos creían que era un simple caso de memoria fuera de lugar, mientras que otros especulaban sobre un posible problema técnico en la realidad. Pero sin importar la explicación, el escalofriante encuentro permanecería grabado en mi memoria para siempre, un inquietante recordatorio de que, a veces, la verdad es mucho más extraña que cualquier cosa que podamos comprender.
Soy la detective Sarah Campbell, una investigadora experimentada, y este es el caso escalofriante que encontré durante una investigación policial nocturna que me dejó cuestionando los motivos de los sospechosos y las sombras del engaño que acechan bajo la superficie. Era una noche tormentosa, la lluvia caía a cántaros cuando mi compañero, el detective Mike Turner, y yo llegamos a la escena del crimen. La víctima era un destacado hombre de negocios, el señor William Parker, cuyo cuerpo sin vida yacía en un charco de sangre dentro de su lujosa mansión. La escena del crimen era un laberinto de pistas y contradicciones, y sabíamos que este caso pondría a prueba nuestras habilidades de investigación hasta la médula. Cuando comenzamos a examinar la evidencia, se hizo evidente que había múltiples sospechosos potenciales con motivos para dañar al rico magnate. Entre la lista de sospechosos se encontraban los socios comerciales del señor Parker, cada uno con sus propios intereses financieros y un historial de tratos tensos. Luego estaba el ex empleado vengativo que había sido despedido recientemente, dejándolo con un ardiente deseo de retribución. Mientras entrevistamos a los sospechosos uno por uno, una red de engaños comenzó a desmoronarse. Cada sospechoso tenía una coartada, cuidadosamente diseñada para arrojarlos a la luz más inocente. Estaba claro que estábamos tratando con individuos astutos, todos hábiles en el arte de la manipulación. Mientras entrevistaba a la esposa del señor Parker, una socialice sofisticada, su exterior sereno se agrietó, revelando un atisbo de vulnerabilidad. Afirmó estar ausente en un evento de caridad durante el tiempo del asesinato, pero había una pizca de vacilación en su voz. El guardia de seguridad de la mansión, un testigo aparentemente confiable, relató haber visto una figura misteriosa acechando cerca de la propiedad la noche del asesinato. Su relato parecía genuino, pero persistía la duda de que pudiera estar ocultando información crucial. A medida que avanzaba la investigación, descubrimos motivos ocultos, aventuras secretas y una complicada red financiera entre los sospechosos. La verdad estaba oscurecida por capas de engaño, y sabíamos que desenterrarla requeriría una determinación implacable. En medio del caos de nuestra investigación, la cobertura de los medios se intensificó, ejerciendo presión adicional sobre nosotros para resolver el caso de alto perfil rápidamente. El público exigía respuestas y la presión aumentaba cada día que pasaba. Con el paso del tiempo, solicitamos la ayuda de expertos forenses y analistas de la escena del crimen para examinar meticulosamente cada prueba. El más mínimo detalle podría resultar ser el eslabón perdido que abriría el caso de par en par. A medida que examinamos la evidencia, comenzamos a armar el rompecabezas. La red de engaños era intrincada, pero fuimos tenaces en nuestra búsqueda de la justicia. Lentamente, el velo de mentiras comenzó a levantarse y los verdaderos rostros de los sospechosos quedaron expuestos. Un gran avance se produjo cuando descubrimos una cámara de seguridad pasada por alto que capturó los momentos de descuido de los sospechosos. Las imágenes revelaron una confrontación tensa entre el señor Parker y uno de sus socios comerciales, una acalorada discusión alimentada por la traición y la codicia. La evidencia fue convincente y con el rompecabezas encajando, confrontamos a los sospechosos con sus mentiras. La máscara del engaño se resquebrajó, revelando un atisbo de miedo en sus ojos cuando se dieron cuenta de que las paredes se estaban cerrando. Las sesiones de interrogatorio fueron intensas y cada sospechoso intentaba echar la culpa y crear confusión. Pero con pruebas contundentes en su contra, su fachada engañosa se derrumbó y la verdad quedó al descubierto. Al final, la escalofriante investigación condujo al arresto del autor intelectual del complot para eliminar al señor Parker. Los sospechosos se enfrentaron entre sí, exponiendo sus oscuros secretos y revelando las siniestras alianzas formadas en su búsqueda del poder. Cuando cerramos el caso, no pude evitar reflexionar sobre las sombras del engaño que habían nublado nuestra investigación. El encuentro escalofriante con la red de engaño sirvió como un claro recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y la verdad puede acechar en los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Nuestra búsqueda de justicia había desentrañado un tapiz de mentiras, sacando a la luz los escalofriantes motivos que llevaron al asesinato de un rico magnate.
Las sombras del engaño pueden haber oscurecido temporalmente la verdad, pero al final, la justicia prevaleció, como siempre lo hace, cuando la búsqueda decidida de la verdad está en el centro. Soy Alex, un piloto experimentado con años de experiencia volando los cielos. Este es el escalofriante encuentro que tuve durante un vuelo nocturno que me dejó cuestionando los límites de la realidad y las extrañas fuerzas que acechan en la oscuridad. Era una noche sin luna cuando tomé el mando del vuelo 189, un viaje de ojos rojos que nos llevaría a través de la vasta extensión del Océano Pacífico. La cabina estaba débilmente iluminada y la mayoría de los pasajeros dormían, sus rostros iluminados por el brillo de sus pantallas individuales. Mientras volábamos a nuestra altitud designada, la atmósfera dentro de la cabina era tranquila y serena. Mi copiloto, Mac, y yo intercambiamos un asentimiento ocasional, cada uno absorto en nuestras responsabilidades. Pero a medida que pasaban las horas, una extraña sensación se apoderó de mí. La conversación por radio era inusualmente tranquila, las ondas de aire parecían vacías del tráfico y las comunicaciones habituales. Revisé y volví a revisar los instrumentos, pero todo parecía estar funcionando perfectamente. Sin embargo, mi inquietud solo se profundizó cuando vi un inexplicable parpadeo de luz fuera de la ventana de la cabina. Era una señal rítmica, parpadeando desde una fuente que no se podía discernir. Mac, ¿ves eso?, pregunté, mi voz traicionando un toque de nerviosismo. Entrecerró los ojos por la ventana, tratando de localizar la fuente de la misteriosa señal. Yo también lo veo, pero no puedo descifrar qué es. No hay otros aviones en las cercanías y tampoco hay satélites conocidos en esta región. Continuamos monitoreando la señal, su parpadeo rítmico, una danza enigmática en la oscuridad. No correspondía a ninguna baliza conocida y no había una explicación lógica para su presencia en la extensión vacía del cielo nocturno. A medida que pasaban los minutos, la señal parecía volverse más fuerte, su luz pulsante arrojaba un brillo misterioso sobre los instrumentos de la cabina. La charla de la radio permaneció en silencio, como si la señal nos hubiera envuelto en un capullo de aislamiento. Traté de comunicarme con el control de tráfico aéreo, buscando respuesta a su orientación, pero todo lo que recibí fue un silencio ensordecedor. Era como si la señal nos hubiera aislado del mundo exterior, dejándonos a la deriva en el vasto océano con solo el parpadeo rítmico para hacernos compañía. A pesar del extraño encuentro, los sistemas de la aeronave parecían funcionar normalmente y continuamos nuestra ruta de vuelo, navegando en la oscuridad con precaución. Pero a medida que la señal persistió, una abrumadora sensación de temor se apoderó de mí. Era como si la luz parpadeante se estuviera comunicando con nosotros, tratando de transmitir un mensaje que no podíamos comprender. ¿Qué crees que significa?, Mac preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Negué con la cabeza, mi mente llena de posibilidades. No lo sé, pero algo no se siente bien. Tenemos que estar atentos y estar preparados para cualquier cosa. Las horas se prolongaron y la señal continuó parpadeando, su patrón rítmico implacable. La oscuridad del exterior parecía volverse más espesa, como si la noche misma guardara secretos que era mejor dejar sin descubrir. A medida que nos acercábamos al final de nuestro viaje, la señal se intensificó de repente, su luz cegadora en su brillo. Los instrumentos de la cabina parpadearon y un silencio inquietante llenó el aire. Con una sacudida, la señal se desvaneció abruptamente, dejándonos en la oscuridad. La radio volvió a la vida y la voz tranquilizadora del control de tráfico aéreo llenó la cabina una vez más. Pero la sensación de inquietud persistió, como si el encuentro con la señal de medianoche hubiera cambiado algo en el tejido de la realidad. Al aterrizar, informamos del inexplicable encuentro a las autoridades de aviación, pero no hubo explicación para la extraña señal. Seguía siendo un enigma, un encuentro escalofriante que desafiaba toda explicación. En los años que siguieron, no pude deshacerme del recuerdo de la señal de medianoche.
Nos dejó a mí y a los lectores percibir el encuentro a nuestra manera, cuestionando las extrañas fuerzas que pueden existir en las profundidades del cielo nocturno. Quizás hay misterios en el mundo que eluden nuestra comprensión y, a veces, la oscuridad puede contener secretos que desafían nuestra comprensión. El encuentro escalofriante con la señal de medianoche sirve como un recordatorio inquietante de que los cielos, como la noche, pueden estar llenos de fuerzas enigmáticas esperando ser descubiertas. Soy Alex, un viajero frecuente enamorado de la aviación, y este es el emocionante encuentro que tuve durante una escala en un aeropuerto internacional que me dejó asombrado por los esfuerzos coordinados de la seguridad del aeropuerto y la audaz captura de un delincuente. Era una tarde templada cuando me encontré en la puerta 25, esperando para abordar mi vuelo de conexión. El ajetreo y el bullicio del aeropuerto creaban un zumbido familiar, mientras los pasajeros corrían hacia sus respectivas puertas y los anuncios resonaban en las terminales. Cuando me acomodé en un asiento, no pude evitar notar una conmoción a unas pocas puertas de distancia. Un equipo de personal de seguridad de rostro severo se reunió alrededor de un hombre que parecía visiblemente agitado, mirando ansiosamente a su alrededor como si buscara una ruta de escape. Me picó la curiosidad y observé cómo se desarrollaba la escena. Las acciones del hombre eran inusuales y parecía llamar más la atención sobre sí mismo con cada momento que pasaba. Un oficial de seguridad del aeropuerto se le acercó, hablando en un tono tranquilo, pero firme, y me pregunté qué había provocado esta repentina intervención. Se hizo evidente que el hombre estaba tratando de abordar un vuelo bajo un alias, y los oficiales sospecharon que estaba involucrado en un delito grave. La policía lo buscaba para una investigación en curso, y el equipo de seguridad del aeropuerto había sido alertado de su presencia. Cuando el oficial de seguridad del aeropuerto solicitó identificación, el hombre se puso cada vez más agitado, con el rostro enrojecido por el pánico. Una sensación de temor se apoderó de mí cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Estaba presenciando la captura de un delincuente. Sin que el hombre lo supiera, el equipo de seguridad del aeropuerto había estado rastreando sus movimientos durante días, esperando el momento adecuado para detenerlo sin causar ningún daño a los pasajeros inocentes o al personal del aeropuerto. Con precisión y un plan bien coordinado, los agentes de seguridad guiaron sutilmente al hombre hacia un área apartada lejos de la multitud. El personal del aeropuerto se aseguró de que los demás pasajeros no estuvieran al tanto de la situación que se desarrollaba, evitando que estallara el pánico o el caos. Mientras tanto, un equipo de oficiales vestidos de civil se acercó rápidamente y rodeó al hombre antes de que tuviera la oportunidad de comprender lo que estaba sucediendo. Las acciones rápidas y decisivas del equipo de seguridad del aeropuerto fueron encomiables y sentí un alivio al saber que habían logrado prevenir cualquier amenaza potencial a la seguridad de los viajeros. Cuando le colocaron las esposas al hombre, no pude evitar admirar el coraje y la habilidad del equipo de seguridad del aeropuerto. Su capacidad para calmar la situación sin causar ninguna interrupción en las operaciones del aeropuerto fue realmente impresionante. Después del arresto, el profesionalismo del equipo de seguridad del aeropuerto continuó cuando entregaron al hombre a los agentes del orden, asegurando una transición sin problemas de la custodia. Los otros pasajeros en la puerta permanecieron felizmente inconscientes del dramático evento que acababa de ocurrir ante sus ojos. El equipo de seguridad del aeropuerto había sabido manejar la situación con la máxima discreción, salvaguardando la integridad del entorno aeroportuario. Abordé mi vuelo de conexión con un nuevo aprecio por los esfuerzos incansables del personal de seguridad del aeropuerto. Su dedicación para mantener la seguridad frente a posibles amenazas fue nada menos que notable. Mientras el avión rodaba para despegar, miré por la ventana el bullicioso aeropuerto de abajo. El recuerdo de la rápida y coordinada captura del delincuente por parte del equipo de seguridad del aeropuerto permaneció grabado en mi mente. El emocionante encuentro me dejó asombrado por las operaciones complejas y eficientes que garantizan nuestra seguridad durante los viajes aéreos. No pude evitar sentir una sensación de gratitud por los héroes anónimos que trabajan diligentemente detrás de escena,
asegurando que nuestros viajes sean tranquilos y seguros. Esta emocionante experiencia de la vida real me recordó que detrás de la fachada aparentemente ordinaria de los aeropuertos hay equipos de seguridad que monitorean y protegen constantemente a los pasajeros, evitando que las amenazas potenciales se intensifiquen. Mientras el vuelo se elevaba hacia el cielo, supe que la valentía y la dedicación del equipo de seguridad del aeropuerto siempre estarían a la vanguardia, trabajando incansablemente para mantener los cielos seguros para todos los viajeros. Soy Laura, una azafata experimentada, y este es el encuentro escalofriante que tuve durante un vuelo transatlántico que me dejó cuestionando los límites de la realidad. Era un día cualquiera, o eso pensaba yo, hasta que se desarrollaron los inexplicables acontecimientos que dejaron una huella imborrable en mi vida. El vuelo estaba repleto de pasajeros, todos ansiosos por llegar a sus destinos. Entre ellos se encontraba un hombre de aspecto peculiar, que vestía un sombrero de fieltro y un abrigo largo que parecía fuera de lugar en los aviones modernos. Su apariencia misteriosa contrastaba con los otros viajeros, pero exudaba un aire de confianza que me intrigó. A medida que avanzaba el vuelo, el hombre se mantuvo mayormente solo, ocasionalmente mirando por la ventana como si buscara algo. No pude evitar preguntarme sobre su historia y qué lo había llevado a este viaje en particular. A mitad del vuelo, mientras atravesábamos el vasto océano, un repentino ataque de turbulencia sacudió el avión. La charla de los pasajeros se convirtió en susurros y la ansiedad flotaba en el aire. Revisé la cabina, asegurándome de que todos estuvieran abrochados y seguros. Cuando pasé junto al asiento del hombre misterioso, me miró y sus ojos se clavaron en los míos. Había algo intenso en su mirada, una mirada de complicidad que envió un escalofrío por mi espalda. ¿Está bien, señor?, pregunté, preocupada por su comportamiento. Él sonrió crípticamente. «Estoy bien. Simplemente disfrutando de la vista», respondió, señalando hacia la ventana. No podía deshacerme de la sensación de que había más en sus palabras de lo que parecía. Cuando la turbulencia amainó, volví a mis deberes, pero el encuentro me dejó una impresión inquietante. A medida que el vuelo se acercaba a su destino, hice mis rondas finales, preparándome para aterrizar. Para mi sorpresa, el hombre del sombrero de fieltro no estaba por ninguna parte. Revisé cada asiento, cada pasillo, pero había desaparecido sin dejar rastro. Alerté a los otros miembros de la tripulación y registramos el avión minuciosamente, pero no había señales del misterioso pasajero. Era como si nunca hubiera abordado el vuelo. El capitán nos aseguró que todos los pasajeros habían desembarcado y que no había ningún registro de nadie que coincidiera con la descripción del hombre en el manifiesto de vuelo. Desconcertado y desconcertado, informé del incidente a las autoridades de la aerolínea, pero estaban igualmente perplejas. No hubo informes de una persona desaparecida ni ningún registro de la tarjeta de embarque del hombre. En las semanas que siguieron, no pude quitarme de la cabeza el enigmático encuentro. El recuerdo de la mirada penetrante del hombre y su inexplicable desaparición asaltó mis pensamientos. Empecé a investigar, con la esperanza de encontrar algunas respuestas o relatos similares de pasajeros desaparecidos. Para mi sorpresa, me topé con historias de otros trabajadores y pasajeros de aerolíneas que habían experimentado encuentros inexplicables similares. Hubo historias de pasajeros que desaparecieron en pleno vuelo, solo para reaparecer después de que el viaje había terminado. Otros afirmaron haber visto figuras misteriosas en el avión, desvaneciéndose en el aire ante sus propios ojos. A medida que profundizaba en las cuentas, me di cuenta de que había un elemento inexplicable en los viajes aéreos, algo más allá de las explicaciones racionales y lógicas. Las historias de pasajeros que desaparecen y encuentros inexplicables sirvieron como un recordatorio de que la realidad puede ser más esquiva de lo que creemos. Hasta el día de hoy, sigo atormentado por el encuentro con el hombre del sombrero de fieltro. ¿Era un viajero del tiempo, un fantasma o algo completamente diferente?
El encuentro escalofriante nos dejó a mí y a los lectores percibirlo a nuestra manera, para preguntarnos sobre las fuerzas enigmáticas que pueden existir más allá de nuestra comprensión. Quizás hay misterios en el mundo que desafían la explicación y, a veces, la realidad puede ser más desconcertante que cualquier ficción. El pasajero que se desvanece seguirá siendo para siempre un enigma, un recordatorio de que la vida está llena de lo inexplicable que espera ser revelado. Sarah, una azafata experimentada, y este es el escalofriante encuentro que tuve durante un vuelo de ojos rojos que me hizo cuestionar los límites de la realidad y la posibilidad de que haya fuerzas invisibles en juego. Era una noche tormentosa cuando abordé el vuelo 415, un viaje nocturno rutinario que nos llevaría por todo el país. Se esperaba la turbulencia, y la tripulación de cabina y los pasajeros estaban preparados para el viaje lleno de baches. Cuando despegamos, la tormenta rugía afuera y los relámpagos iluminaron brevemente la cabina a oscuras. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, muchos optando por descansar o dormir durante el trayecto. En medio de la tormenta, noté un asiento vacío cerca de la parte trasera del avión. No era inusual tener algunos asientos vacíos en un vuelo nocturno, pero había algo extraño en este. A lo largo del vuelo, me sentí atraído por el asiento vacío, una sensación de inquietud me carcomía. Era como si hubiera una presencia invisible ocupando ese espacio, oculta a la vista pero no a la conciencia. Mientras cumplía con mis deberes, la sensación de ser observado se intensificó. Capté fugaces destellos de movimiento por el rabillo del ojo, pero cada vez que me volvía a mirar, el asiento permanecía vacío, envuelto en la oscuridad. Intentando sacudirme el malestar, me concentré en atender a los pasajeros. Sin embargo, una sensación de pavor persistió y los pelos de mi nuca se erizaron. Durante una de mis rondas, escuché una conversación entre dos pasajeros sentados cerca. Hablaban de un accidente de aviación reciente que había ocurrido en un vuelo con el mismo número, el vuelo 415. La conversación envió un escalofrío por mi espina dorsal. Traté de racionalizar el malestar, diciéndome a mí mismo que era simplemente una coincidencia. Sin embargo, el pasajero invisible siguió siendo una presencia constante en el fondo de mi mente. A medida que avanzaba el vuelo, la turbulencia se intensificó, sacudiendo la aeronave como un muñeco de trapo. La atmósfera de la cabina se volvió tensa y los pasajeros se aferraron a sus asientos, el miedo evidente en sus ojos. Durante un momento particularmente turbulento, sentí una ráfaga de aire frío pasar a mi lado, trayendo consigo un leve susurro que envió un escalofrío por mi columna vertebral. No podía distinguir las palabras, pero el mensaje era claro, había algo inquietante en el asiento vacío. Compartí mis preocupaciones con el resto del equipo, pero lo descartaron como una imaginación hiperactiva alimentada por la tormenta. Me aseguraron que el asiento simplemente estaba desocupado y que no había motivo de preocupación. Pero a medida que amainaba la tormenta, persistió la sensación de ser observado, como si el pasajero invisible hubiera dejado una marca indeleble en el vuelo. No podía escapar de la sensación de que había más en este espeluznante encuentro de lo que se veía a simple vista. Al aterrizar, me acerqué a los asistentes de vuelo del siguiente turno, les compartimos mi experiencia y les pedí que vigilaran el asiento vacío. Sin embargo, cuando revisaron el manifiesto de pasajeros, no encontraron ningún registro de pasajeros desaparecidos o cancelaciones de última hora. En los días que siguieron, no pude deshacerme del recuerdo del pasajero invisible. El encuentro escalofriante nos dejó a mí y a los lectores percibir la presencia de la enigmática figura a nuestra manera, cuestionando los límites de la realidad y la existencia potencial de fuerzas invisibles. ¿Fue un mero truco de la mente, un producto de mi imaginación nacido de la intensidad de la tormenta? ¿O había algo más en el asiento vacío, una energía persistente, una presencia más allá del velo de lo visible? El pasajero invisible siguió siendo un enigma inquietante, un recordatorio de que, a veces, lo invisible puede ser más inquietante que cualquier cosa que encontremos a simple vista.
Sirve como testimonio de la naturaleza enigmática de la realidad y los vastos misterios que pueden eludir para siempre nuestra comprensión. Soy Sarah, una azafata con años de experiencia, y este es el escalofriante encuentro que tuve durante un vuelo transcontinental que me dejó cuestionando los límites del miedo y el poder de la turbulencia en lo alto de los cielos. Era un día típico en el aeropuerto cuando abordé el vuelo 425, un viaje de larga distancia que nos llevaría a través de continentes. Los pasajeros parecían alegres y emocionados, y la tripulación trabajó diligentemente para garantizar su comodidad durante el vuelo. Mientras el avión surcaba los cielos azules, el ambiente dentro de la cabina era relajado y jovial. Poco sabíamos que nuestro viaje pronto tomaría un giro inesperado. Aproximadamente a las 2 horas de vuelo, nos encontramos con turbulencias que enviaron una oleada de inquietud a través de la cabina. No era inusual encontrar baches en el aire, pero esta turbulencia se sentía diferente, más intensa, casi como si el avión estuviera luchando contra una fuerza invisible. El capitán se acercó al intercomunicador, asegurando a los pasajeros que la turbulencia era normal y que las señales de los cinturones de seguridad se habían encendido como medida de precaución. Sonreía a los pasajeros, tratando de aliviar sus nervios, pero en la boca del estómago, una sensación de aprensión me carcomía. A medida que continuamos a través de los cielos llenos de baches, la turbulencia se intensificó y provocó que el avión se sacudiera violentamente. Los compartimentos superiores vibraron y las luces de la cabina parpadearon de forma errática. Podía sentir la tensión en el aire y los pasajeros se aferraron a sus apoyabrazos, sus nudillos se pusieron blancos. Les aseguré que todo estaba bajo control, pero mi corazón se aceleró con una mezcla de miedo y adrenalina. Justo cuando estaba a punto de volver a mi asiento, un fuerte estruendo resonó en la cabina, seguido de una sacudida que envió a todos a dar tumbos hacia adelante. El avión se inclinó bruscamente y me aferré al asidero más cercano, tratando de mantener el equilibrio. Las luces de emergencia se encendieron, bañando la cabina con un resplandor espeluznante. El pánico se extendió por la cabina cuando los pasajeros gritaron y gritaron de miedo. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos mientras trataba de mantener la compostura. La voz del capitán crujió por el intercomunicador, instando a todos a mantener la calma mientras la tripulación lidiaba con la turbulencia. La voz firme del copiloto proporcionó una tranquilidad muy necesaria, pero la turbulencia no mostró signos de disminuir. A medida que pasaban los minutos, la turbulencia parecía tener vida propia, agarrando el avión con su implacable agarre. Se sentía como si estuviéramos atrapados en una montaña rusa sin fin, nuestro destino incierto con cada sacudida y caída. Durante el caos, noté a una anciana en la parte trasera de la cabina, con los ojos muy abiertos por el miedo. Corrí a su lado, tomé su mano y le ofrecí palabras de consuelo. Su agarre en mi mano se hizo más fuerte y pude sentirla temblar. En medio de la turbulencia, se formó un sentido de camaradería entre los pasajeros y la tripulación. Nos abrazamos unos a otros, brindándonos apoyo y fuerza durante la angustiosa prueba. Después de lo que pareció una eternidad, la turbulencia comenzó a disminuir y el avión se estabilizó una vez más. La voz del capitán llegó por el intercomunicador, asegurándonos que estábamos fuera del aire agitado y que haría ajustes para evitar más turbulencias. Mientras continuábamos el vuelo, no pude evitar reflexionar sobre el aterrador encuentro. La escalofriante historia de la turbulencia en vuelo nos dejó a mí y a los lectores percibir el poder del miedo y la fragilidad de la existencia humana por encima de las nubes. A veces, se necesita un roce con el peligro para apreciar la fragilidad de la vida y la fuerza que yace dentro de nosotros. El encuentro con la turbulencia fue un claro recordatorio de que no importa cuán avanzada sea nuestra tecnología, todavía estamos a merced de los caprichos de la naturaleza, y los cielos pueden ser tan impredecibles e implacables como impresionantes e impresionantes. Soy Jake, un piloto experimentado,
Y este es el escalofriante encuentro que tuve durante un vuelo a campo traviesa que me dejó cuestionando los límites de la realidad y la posibilidad de sucesos inexplicables muy por encima de las nubes. Era una mañana fresca cuando tomé los controles del vuelo 782, un vuelo de rutina que nos llevaría de una costa a otra. El sol acababa de empezar a salir, arrojando un cálido resplandor sobre el avión mientras nos preparábamos para partir. La cabina estaba llena de una mezcla de viajeros experimentados y vacacionistas emocionados, todos ansiosos por llegar a sus destinos. Entre los pasajeros había una mujer joven, sentada en un asiento junto a la ventana cerca de la parte delantera del avión. Me llamó la atención con su apariencia llamativa, su cabello oscuro contrastaba con su piel clara y sus ojos tenían un destello de algo misterioso. Mientras volábamos a través de los cielos despejados, noté que la joven parecía perdida en sus pensamientos, con la mirada fija en la vasta extensión fuera de la ventana. A pesar de las impresionantes vistas, había una tristeza en sus ojos que me conmovió el corazón. Mientras el vuelo continuaba, no pude evitar sentir una conexión con la joven, como si hubiera algo en ella que resonara conmigo en un nivel más profundo. Era un sentimiento inexplicable, pero que no podía quitarme de encima. Durante una de mis rondas por la cabina, me detuve junto a su asiento y entablé una conversación. ¿Está todo bien? Pareces un poco distante, le pregunté, tratando de ser reconfortante. Ella sonrió levemente, su voz suave pero llena de un toque de melancolía. Estoy bien, solo perdida en mis pensamientos. Gracias por preguntar, respondió ella. Continué con mis deberes, pero el encuentro con la joven permaneció en mi mente. Hubo un tirón inexplicable hacia ella, como si nuestros caminos estuvieran destinados a cruzarse. Cuando nos acercábamos a nuestro destino, miré para ver cómo estaba la joven, pero para mi asombro, su asiento estaba vacío. La realización me golpeó como una tonelada de ladrillos. Ella había desaparecido sin dejar rastro. Alerté a las azafatas y registré todo el avión, pero no había ni rastro de la joven. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando atrás solo el inquietante recuerdo de su presencia. Al aterrizar, denuncié la inexplicable desaparición a las autoridades de la aerolínea, pero estaban igualmente desconcertadas. No había registros de pasajeros desaparecidos y las imágenes de seguridad la mostraban subiendo al avión, pero nunca desembarcando. En las semanas que siguieron, no pude deshacerme del recuerdo de la joven desaparecida. El encuentro escalofriante nos dejó a mí y a los lectores percibir su acto de desaparición a nuestra manera, cuestionando los límites de la realidad y el potencial de sucesos inexplicables. ¿Había sido un fantasma? ¿Un producto de mi imaginación? ¿O había algo más misterioso en juego, una fuerza inexplicable que se la había llevado, dejando solo un fugaz atisbo de su existencia? El recuerdo del acto de desaparición de la joven acechaba mis sueños y me encontré cuestionando la naturaleza de la realidad misma. A veces se sentía como si ella todavía estuviera allí, una presencia espectral persistente en la cabina, guiando silenciosamente nuestro vuelo. El encuentro con la joven que desaparece sirve como un inquietante recordatorio de que hay fuerzas en juego más allá de nuestra comprensión, misterios que pueden eludir para siempre nuestro alcance. Nos deja cuestionando la delgada línea entre la realidad y lo inexplicable, lo tangible y lo efímero, mientras continuamos nuestro viaje por encima de las nubes. Soy Rachel, una trabajadora de una aerolínea que ama la historia y los misterios de la aviación, y este es el escalofriante encuentro que tuve durante un vuelo de rutina que me dejó cuestionando los límites de la realidad y la inquietante leyenda de un avión fantasma. Era una tarde tranquila cuando abordé el vuelo 513, un viaje transcontinental que nos llevaría a través del océano a una tierra lejana. La cabina estaba llena de pasajeros emocionados por sus viajes, pero en medio de la charla y las risas había una corriente de tensión en el aire. Durante los controles previos al vuelo, escuché a uno de los asistentes de vuelo hablando con un grupo de pasajeros sobre una leyenda espeluznante que rodeaba nuestra ruta.
Hablaron del vuelo 513, un avión que había desaparecido misteriosamente sobre la misma extensión del océano hace décadas. Según la escalofriante historia, el vuelo 513 había desaparecido sin dejar rastro y nunca se encontraron los restos. En los años que siguieron, hubo rumores de avistamientos de un avión fantasmal en los cielos, un vuelo fantasma que aparecía y desaparecía sin un sonido. Mientras volábamos por el cielo nocturno, no pude evitar pensar en la leyenda. La oscuridad exterior parecía guardar secretos, y me encontré mirando por la ventana de la cabina, medio esperando ver el legendario avión fantasma. Durante uno de los momentos más tranquilos, noté algo extraño en el radar. Apareció una señal, aparentemente de la nada, y no coincidía con ningún avión conocido en los alrededores. Llamé la atención del copiloto, John, quien frunció el ceño mientras estudiaba la pantalla del radar. Es extraño. No hay registro de ningún otro avión en nuestra vecindad. Es como si la señal luminosa viniera de la nada. A medida que continuábamos monitoreando la señal, la inquietud dentro de la cabina creció. La leyenda del vuelo 513 se cernía sobre nosotros como una sombra, y la idea de encontrarnos con un avión fantasma parecía casi surrealista. De repente, la señal en el radar se desvaneció, dejándonos en un silencio espeluznante. Era como si el vuelo fantasma hubiera aparecido y desaparecido sin dejar rastro, tal como predecía la leyenda. ¿Viste eso?, John preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Es como el avión fantasma de la leyenda, respondí, mis palabras llenas de una mezcla de asombro y temor. El resto del vuelo transcurrió sin incidentes, pero el encuentro con la señal luminosa dejó una marca indeleble en mi mente. La escalofriante leyenda del vuelo 513 aparentemente había cobrado vida y no podía quitarme de encima la sensación de que habíamos experimentado algo más allá de lo común. Al aterrizar, compartí el encuentro con el resto de la tripulación y hablamos sobre la inquietante leyenda que parecía manifestarse ante nuestros propios ojos. En los días que siguieron, profundicé en la historia del vuelo 513, investigando la misteriosa desaparición y los avistamientos del avión fantasma. Nos dejó a mí y a los lectores percibir el encuentro a nuestra manera, cuestionando los límites de la realidad y la posibilidad de fenómenos de otro mundo. ¿Fue una mera coincidencia o realmente habíamos presenciado una aparición fantasmal del pasado? La leyenda del vuelo 513 sirvió como un escalofriante recordatorio de que algunos misterios nunca podrán ser completamente explicados, y los cielos guardan secretos que pueden eludir para siempre nuestra comprensión. Soy Mark, un trabajador de una aerolínea aficionado a investigar misterios de la aviación, y este es el escalofriante encuentro que tuve durante un vuelo de ojos rojos que me dejó cuestionando los límites de la realidad y la enigmática desaparición de un pasajero. Era una noche tormentosa cuando abordé el vuelo 619, un viaje nocturno rutinario con destino a una ciudad bulliciosa. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos y la cabina pronto se vio envuelta en una calma silenciosa mientras el avión rodaba hacia la pista. Entre los pasajeros había un hombre llamado Sr. Johnson, un caballero de mediana edad que parecía tranquilo y sin pretensiones. Había abordado el vuelo solo, con el rostro velado por un aire de melancolía. A medida que ascendíamos a través de las nubes oscuras, la turbulencia sacudió el avión y el sonido del trueno rugió afuera. No pude evitar notar que el señor Johnson no parecía afectado por la tormenta, sus ojos estaban fijos en la ventana como si estuviera contemplando algo profundo. Durante el vuelo realicé mis recorridos por la cabina, atendiendo las necesidades de los pasajeros. Sin embargo, cuando me acerqué al asiento del señor Johnson, no lo encontré por ninguna parte. Su asiento estaba vacío, el espacio vacío como si nunca hubiera abordado el avión. Desconcertado, consulté con los asistentes de vuelo y los demás pasajeros, pero nadie recordaba haber visto al señor Johnson desembarcar o recordar que se había levantado de su asiento. Era como si se hubiera desvanecido en el aire.
Alarmado, alerté al capitán y a las autoridades de la aerolínea, pero ellos tampoco pudieron explicar la inexplicable desaparición. No hubo registros de que Johnson abandonara el avión y las imágenes de seguridad no mostraron rastro de él saliendo del avión. A medida que el vuelo continuaba, una sensación espeluznante se apoderó de la cabina, los otros pasajeros aparentemente conscientes del inquietante suceso. Los susurros del pasajero desaparecido circularon por todo el avión y la leyenda de la enigmática desaparición del señor Johnson comenzó a tomar forma. No podía deshacerme de la sensación de que algo sobrenatural estaba en juego y profundicé en los antecedentes del señor Johnson, con la esperanza de descubrir alguna pista que pudiera arrojar luz sobre su misterioso acto de desaparición. Para mi asombro, no había registros de que el señor Johnson haya reservado un boleto para el vuelo. Era como si se hubiera materializado en el avión, solo para desaparecer sin dejar rastro. Cuando aterrizamos en nuestro destino, la sensación de inquietud persistió y compartí mi relato con el resto de la tripulación. El escalofriante encuentro con el pasajero desaparecido nos dejó a mí y a los lectores percibirlo a nuestra manera, cuestionando los límites de la realidad y la posibilidad de eventos inexplicables. ¿Había sido el señor Johnson una aparición fantasmal o un viajero del tiempo de otra época? La leyenda de su acto de desaparición siguió siendo un enigma, uno que siguió rondando mis pensamientos mucho después de que el vuelo hubiera terminado. El encuentro con el pasajero desaparecido sirvió como un claro recordatorio de que el mundo está lleno de misterios que pueden eludir para siempre nuestra comprensión. A veces, lo ordinario puede chocar con lo extraordinario, dejándonos cuestionar las fuerzas enigmáticas que pueden acechar más allá del velo de lo conocido.